Hola de nuevo a toda la comunidad respiratoria de todo el mundo y una muy calurosa bienvenida en nombre de la Asociación Nacional de Pacientes con EPOC, APEPOC de España, a esta segunda jornada aclaratoria de vacunas. Nuevamente contaremos, igual que el otro día, el jueves, con asistentes de España, de Europa y también de América, de Sudamérica, de Centroamérica y de Estados Unidos. Estamos encantados. Soy Nicole Haas, la portavoz de la asociación. La semana pasada hablamos principalmente de la vacuna COVID, de la gripe, de la vacuna de neumococo. Hoy indagaremos un poquito más en estas vacunas tan importantes para lo que es el paciente EPOC, pero no solamente paciente EPOC, sino para todos los restantes pacientes también de la comunidad respiratoria. Y hablaremos también de la vacuna de herpes zóster y de la tosferina. Es un lujo contar con profesionales de tanta categoría que nos acompañan hoy. Os lo voy a presentar primero los profesionales y después a nuestros pacientes coordinadores, igual que el jueves. El primero que os voy a presentar, y lo voy a hacer un poco por orden de aparición de nuestra jornada, es el doctor Javier Díez Domingo, que es responsable del área de investigación en vacunas de la Fundación Isabio de Valencia. Estamos encantados, Javier, que hoy estás con nosotros. Muchísimas gracias, Nicole. Encantado de estar con vosotros. Después os presento a la doctora Natividad Tolosa, Nati para los amigos, de la Medicina Preventiva del Hospital Malvarosa de Valencia. También un lujazo estar contigo hoy, Nati. Muchísimas gracias, Nicole. Encantada de estar aquí. Y luego tenemos al doctor Felipe Villar Álvarez, jefe asociado de Servicio de Neumología en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en plena faena, como lo veis ahí con la bata en el hospital. Hola Felipe, encantado también que estés con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme y felicitaros por estas jornadas, que seguro que también van a ser muy promisosas. Gracias, Felipe. Especialmente importante para nosotros también es, lógicamente, la presencia de nuestros coordinadores pacientes que están hoy con nosotros y que os van a hacer diferentes preguntas. Por un lado, tenemos a María Martín. María es nuestra coordinadora de Madrid. María. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí otra vez. Gracias, otra vez. Muchas gracias, María. María, como os decía antes, es nuestra coordinadora en la Comunidad de Madrid, es paciente de EPOC grave y, bueno, de verdad te lo agradecemos muchísimo que hayas encontrado este hueco nuevamente para estar con nosotros y dirigida a toda la comunidad respiratoria del mundo, que sepas que no solamente se trata de España. Y luego está Maribel. Maribel es nuestra coordinadora de Aragón. Hola, Maribel. Maribel, ahora no te escuchamos. No sé si se te fue la voz. Bueno, ahora no sé, se fue la voz. Ahora miramos. Igual. Bueno, mientras recupera la voz, Maribel es nuestra, como os decía, nuestra coordinadora de Aragón. Es EPOC grave y pendiente de trasplante de pulmón. Y encantado también que esté con nosotros, Maribel. Sabemos que es difícil para vosotros estar, así que súper agradecidos. Y luego tenemos también a Juan. Juan Javier es nuestro coordinador en Navarra. Juan tiene EPOC leve y también le agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros porque siempre participa en todo. Lo habréis visto el fin de semana en la televisión seguramente. Bueno, entre todos vamos a hablar de tú a tú, de paciente a médico investigador. En este caso no solamente estamos con médicos, sino estamos incluso con médicos investigadores y de médicos investigadores a pacientes. Así que hablaremos de la prevención de infecciones de respiratorios en el paciente EPOC, pero también de los pacientes de asma. Hablaremos de tratamiento de corticoides, de sus posibles riesgos, un tema que preocupa muchísimo a nuestros pacientes.
También esta vez hemos recibido muchas preguntas de antemano, igual que el jueves. Entonces yo intentaré poner algunas preguntas que me habéis mandado anteriormente a lo largo de esta jornada, bueno, a medida que tengamos tiempo, porque, bueno, el tiempo apremia un poquito. Y además, sabéis que durante toda esta jornada tenéis la posibilidad de dejar vuestras inquietudes en el chat. Abajo lo tenéis el botón de chat o en el apartado de preguntas, y también intentaremos daros respuesta a vuestras inquietudes. Quisiera dar también las gracias a nuestros patrocinadores. Por un lado, la Plataforma Internacional de Pacientes Respiratorios, la GAP, que representa a casi todas las asociaciones de pacientes respiratorios del mundo, y estamos encantados que hayan puesto la confianza en nosotros. Damos también las gracias a nuestro patrocinador, a GSK y a Pfizer. Y sin más, y sin perder más tiempo, le voy a dar el paso a Javier, al doctor Díez, para que nos comente la importancia de lo que es el tema de la vacuna de herpes zóster. Javier, tu turno. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y vamos a comentar un poco, lo que quería comentaros era la relación que hay entre los pacientes que tienen EPOC y el herpes zóster. El herpes zóster, para los que no lo conozcáis, también se llama en muchos sitios del mundo la culebrilla. Y desde FISABIO, que es el instituto donde hacemos nuestra investigación, llevamos más de 10 años estudiando el herpes zóster y su relación con el EPOC. Y lo que quería era transmitiros esto y transmitiros la buena esperanza de que próximamente vamos a tener una muy buena vacuna en el mercado, que ya está autorizada y solo hace falta que nos llegue. Bueno, lo primero es que los sujetos con EPOC, ya lo sabéis, que tienen más predisposición a tener infecciones pulmonares, pero lo que se sabe desde hace ya algún tiempo es que esta falta de defensas que le hace tener infecciones pulmonares también es una falta de defensas global en todo el organismo, y también hace propenso al sujeto con EPOC a tener más infecciones sistémicas. La culebrilla o el herpes zóster está producido por el virus de la varicela. ¿Y cómo es esto? Pues mire, cuando un niño tiene la varicela, le salen las manchitas en la piel, las vesiculitas, los granitos en la piel, y cuando se cura, parte de estos virus que han crecido en la piel pasan a través de los nervios y se quedan, digamos, durmiendo dentro de los nervios, de una zona que está cerca a la columna vertebral, que se llaman los ganglios dorsales. Entonces se quedan ahí dormidos y de vez en cuando se despiertan. Y si se despiertan y las defensas del organismo están bien, lo bloquean y se vuelve a dormir. Pero si las defensas del organismo están bajitas, entonces se reactiva, vuelven a pasar por los mismos nervios que han venido desde la piel, se vuelven a la piel y ahí dan una erupción que es parecida a la de la varicela, pero más intensa y solo en una parte del cuerpo, y además lesionan los nervios. Y lo importante del herpes zóster no es el herpes zóster en sí, sino que es que, como ya he dicho, que crece en los nervios, a veces los lesiona y da lo que se llama la neuralgia postherpética, que esto es un dolor muy importante, y además que como es un dolor producido por los nervios, no por la piel ni por un hueso, es muy difícil de tratar. Y esta neuralgia postherpética, este dolor neurológico, puede durar hasta años. Y lo que está claro es que las personas que tienen este dolor, esta neuralgia postherpética, pues son propensas a la depresión, porque claro, es un dolor que aumenta más por la noche, que no deja dormir, que además limita las actividades, la gente no sale. Es decir, está afectando a todas las esferas del bienestar social y por tanto lleva a un aislamiento y a depresión. El herpes zóster o la culebrilla, como hemos dicho, que se activa cuando las defensas bajan en distintas condiciones. La más importante es la edad. Conforme va aumentando la edad y a partir de los 50 años van bajando las defensas naturales y entonces el herpes zóster es más frecuente con la edad, de forma
que a los 80 años se tiene mucho más herpes zóster que a los 60 y desde luego que a los 40. Y por debajo de los 50 es muy leve y prácticamente no da neuralgia posherpética. Y lo que hemos visto en nuestros estudios es que los sujetos con EPOC, que de por sí ya hemos dicho que tienen las defensas generales más bajas, hemos visto que tienen una predisposición a sufrir herpes zóster mucho mayor que la población que no tiene EPOC. De forma que una persona con EPOC a los 60 años tiene más riesgo de padecer el herpes zóster y la culebrilla que una persona de 80 años sin EPOC. Es decir, que el riesgo es mucho más alto comparado con la población normal. Y no solo es el riesgo de padecer la culebrilla, sino que además la cantidad de pacientes con EPOC que tienen neuralgia posherpética, es decir, el dolor crónico, es casi el doble de la población normal. Es decir, que no solo tienen más, sino que además de los que lo tienen mucho más neuralgia posherpética. Con lo cual es algo que los pacientes con EPOC tienen que conocer, los médicos tenemos que conocer y además estar prevenidos para en el momento que aparezca la vacuna, pues que seamos candidatos a que se nos vacune. La vacuna que está autorizada en Europa, hay dos, una que se llegó a comercializar pero que se ha usado poco por una eficacia limitada que llegaba al 60%, y en estos momentos está autorizada en Europa una vacuna con una efectividad que es casi tan alta o es incluso más alta, es más alta que la efectividad que están diciendo la vacuna del COVID para prevenir el COVID. Estamos hablando de efectividades cercanas entre el 90 y el 95% para prevenir el herpes zóster y la neuralgia posherpética. Es decir, que tenemos que conocer que los pacientes con EPOC tenemos más predisposición a la culebrilla o el herpes zóster, más predisposición a este dolor molesto, que imagínate con todos los problemas que tenemos los pacientes con EPOC, encima la neuralgia posherpética, pues que vamos a tener dentro de nada una vacuna que nos va a aliviar de esto. Y con esto es la introducción que quería daros para situar cómo está el EPOC y la culebrilla, y todos son datos que hemos obtenido de España en el Instituto de Fundación Fisabio. Culebrillas, bueno, de esta culebrilla o de lo que es el herpes zóster. Vamos a pasar el turno a Juan para que le pregunte a Javier cualquier cosa, bueno, cualquier duda que le haya quedado. ¿Tú conocías el herpes zóster? ¿Te habían comentado alguna vez algo de...? Yo lo conocía y lo he sufrido. Y entonces, en ese aspecto, una pregunta sí tenía alguien como yo, que en mi varicela de pequeño y que en algún momento a lo largo de mi vida he tenido la visita del herpes zóster muy molesta y muy dolorosa. ¿Se puede beneficiar de la vacuna? Es decir, yo ya tengo el virus dentro de mi cuerpo. ¿La vacuna me ayudaría? Sí, es una vacuna, es una muy buena pregunta. Es la primera vacuna que lo que va a hacer no es evitar la infección, porque la infección todo el mundo, es decir, todos los adultos tenemos el virus, todo el mundo. Entonces, es una vacuna que lo que hace es aumentar nuestras defensas, ponernos nuestras defensas como si tuviéramos 20 años. Con lo cual nos bloquea, pero solo las defensas para el virus de la varicela. Lo cual nos bloquea que se despierte el virus. O sea, el virus todos lo tenemos y la vacuna lo que va a hacer es evitar que se despierte. Ajá. También tenía una segunda pregunta. En algún momento he leído una relación entre el herpes y el Alzheimer, como que el herpes puede ser uno de los gatillos que dispara el Alzheimer, ya que vive dentro de la neurona. ¿Es ciencia ficción real? No, esto es una de las hipótesis que hay sobre el Alzheimer. El Alzheimer realmente no se sabe por qué es, pero no es este herpes. Es lo que se llama el herpes simple, que es un herpes parecido, pero no es el virus de la varicela. Ok. Muchas gracias, Juan. María, ¿tú conocías el herpes zóster? ¿Te lo habían comentado alguna vez? Tienes que quitar el mute, la voz.
La voz ahora. Yo sí lo conocía, pero de todas formas lo que no conocía hasta ahora es que existiese vacuna. Y que, por lo menos yo no sé, pero tengo idea que en Castilla y León han hecho algún estudio o han hecho algún tipo de vacunación o algo. No tengo mucho, pero sobre eso, y sobre todo que los más indicados para vacunarnos somos nosotros. Yo ahora mismo tengo un episodio activo en un familiar, de mi hermano, y bueno, pues eso. Y en el momento que se lo vi, digo, eso es esto, pero tratamiento, ¿se puede tratar una vez? Se puede, cuando tienen cuando tienen los síntomas o cuando ya te ha brotado. A ver, si te he oído bien. A ver, en Castilla y León sí que están poniendo la vacuna, no sé si lo han cesado. Sí que pusieron la primera vacuna, lo ponían a las personas muy mayores, las que más riesgo tenían. No os la ponían a vosotros como grupo también de mucho riesgo, porque este estudio no estaba publicado y hasta hace poco no se consideraba el EPOC como un grupo de riesgo de herpes zóster. Y el problema es que el tratamiento del herpes zóster no funciona. No funciona. Y se dan antivirales que son muy caros, que son molestos porque son antivirales muy fuertes, pero disminuyen un poquito el dolor inicial, pero no disminuyen la neuralgia posherpética, que al final lo que queremos nosotros es tratar la neuralgia, que es el dolor ese crónico largo. Entonces, el tratamiento antiviral que se utiliza no mejora esto. ¿Y se puede prescindir de él o es aleatorio? ¿Se puede qué? ¿Prescindir del tratamiento antiviral o es aleatorio? Sí, a ver, el tratamiento viral, como ya hemos dicho, que hace muy poco, pues posiblemente la mejora de tratarse con los antivirales es el alivio de unos días, pero prácticamente nada. Vale, gracias. Gracias, María. Vamos a poner una pregunta de público. Nos están preguntando si esta vacuna será una vez para todos o si hay que repetir o si habrá que repetir esta vacuna. Nos lo pregunta María del Mar de Colombia. Hola, María del Mar. A ver, la vacuna nueva, ya te he dicho que hay dos. Una que ya lleva comercializada hace tiempo, que era una dosis única, que a lo mejor se podía repetir al cabo de 10 años. Y la nueva vacuna es una vacuna que se pone en 2 dosis. Es una vacuna muy potente, pero que requiere 2 dosis, como las vacunas del COVID ahora, ¿no? Y a los 2 dosis nosotros estamos haciendo ya el seguimiento de la vacuna durante 10 años y todavía no hemos visto que a los 10 años sea necesario de revacunar, con lo cual todavía está en esta parte en estudio, pero posiblemente con las 2 dosis iniciales ya se esté prevenido para toda la vida. Vale. Pongo una pregunta más y ya pasamos a Maribel. Nos pregunta Juan de Argentina, que si esta vacuna es compatible con otras vacunas o no se puede vacunar que no es compatible con otras vacunas como puede ser la gripe, la COVID y demás. A ver, están en estudio la compatibilidad de las vacunas. De todas formas, si en caso de que cuando llegue a Argentina o cuando llegue a España no haya estudios de compatibilidad, no hay ningún problema con ponerse la vacuna de la gripe y al cabo de un mes o 15 días ponerse la otra vacuna. Es decir, que ahí sí que los estudios de compatibilidad son para ponerlas en el mismo momento. Si no está estudiado, se retrasa 15 días y ya está. Es decir, que se puede vacunar todo el mundo sin ningún problema. Entonces entiendo que en un principio no se pueden poner las 2 vacunas a la vez, ¿no? Siempre debe haber un pequeño tiempo entre medio. No, para algunas vacunas ya se ha visto que no hay problema. Vale. Y de hecho se están haciendo ahora estudios de compatibilidad de las vacunas para cuando llegue que ya tengamos más. Creo que se está haciendo para neumococo y para gripe. Es decir, que dentro de nada ya tendremos los resultados para saber si se pueden administrar juntas, que casi seguro que sí, pero hasta que no esté en ficha técnica no se puede administrar. Pero vamos, que de aquí a unos meses va a estar mucho más cerrada la ficha técnica, lo sabremos con más certeza. Vale.
Maribel, ¿te puedes conectar? No, no se te oye. Si quieres poner alguna pregunta en el chat, lo recogemos en el chat. No sé si... ¿Puedo, Nicole, ¿puedo hacer una pregunta más? Sí, claro. ¿Qué tipo de vacuna es? Que me refiero, ¿es una vacuna tipo mRNA como las desarrolladas por Moderna o no? No, no, es una vacuna más clásica. Es parecida a la vacuna de la gripe que se está poniendo. El virus tiene unos salientes, una parte del virus, y lo que se hace es se ha aislado esa glicoproteína, que se llama glicoproteína F, y se pone junto a un potenciador de la inmunidad, muy potente. Y entonces la reacción que hace la vacuna hacia esa glicoproteína F es tremenda. Y esa es la que, digamos, que bloquea el crecimiento o el despertar del virus. Es decir, es una tecnología clásica, pero con un adyuvante nuevo. El adyuvante es el potenciador de la inmunidad, con un potenciador de la inmunidad nuevo muy potente. Ok, y tanto para el herpes como para la varicela. Lo que pasa es que este adyuvante en los niños no se puede poner, porque es muy fuerte. Entonces, la vacuna de la varicela es otra vacuna completamente distinta. La vacuna de varicela son virus vivos atenuados. Es decir, son virus que crecen en el organismo, pero que no producen enfermedad. Son vacunas para el mismo virus, pero completamente distinto. Y esto lo estamos viendo no solo para el virus de la varicela, sino para otros virus que igual luego se comentan como el VRS, el virus respiratorio sincitial, que da neumonías, y que también hay vacuna para niños y vacuna para mayores, que son dos tipos de vacunas completamente distintos porque la inmunidad es distinta. Maribel, a ver si... ¿Ahora me oís? Sí, ahora sí. Vale. Gracias a tu hija, gracias a tu hija. Sí, es que nos hemos salido y hemos vuelto a entrar otra vez. A ver, yo el herpes sí que lo había oído hace muchísimos años y lo de la culebrilla, pues lo mismo también, que bueno, te hacía gracia lo de la culebrilla. ¿Y eso qué es? Pues eso es que te rodea por el cuerpo, ¿no? Más o menos es lo que se comentaba en pacientes que lo habían pasado, pero sí que es cierto que se pasa muy mal el dolor que tienen y que es para mucho tiempo. ¿A nosotros también nos puede influir el dolor ese? O sea, yo es que como estoy con un dolor en el tórax que no doy con él, entonces era más que nada también si podría repercutir o qué. Claro, el problema es que si tenéis, porque normalmente lo más frecuente del herpes zóster es que aparezca en el tórax y que el dolor sea torácico. Pues, luego también puede aparecer en la cara, es menos frecuente, sí, pero bueno, sobre todo sobre el tórax. Y entonces, claro, imaginaos dificultad respiratoria más un dolor que simplemente el hecho de respirar ya duele. Entonces es tremendo y la calidad de vida baja muchísimo en los pacientes con EPOC. Pues mira, perdona, además esto ya es cosa personal mía. Llevo lo menos, sin exagerar, pues unos 7 meses, 8 meses con el dolor aquí en el tórax, con una opresión que a lo largo del día cada vez se me está poniendo más, que bueno, que limitada total porque no puedo hacer ningún esfuerzo, la saturación me baja y bueno, los médicos pues me han dado pastillas, no me han hecho nada. Ahora me han vuelto a dar otro tratamiento, tampoco me ha hecho nada. Mañana o pasado empezaré con otro, a ver. Pero vamos, que no se me pasa. Y por lo que me dice usted, Javier, pues puede ser eso. No sé. Sí, lo que ocurre es que normalmente el principio del dolor siempre cursa con una erupción en la zona. Una erupción que puede ser un enrojecimiento o un enrojecimiento con granitos, con líquido dentro. Sí, en su día fue eso. Pero luego desapareció. Claro, pues entonces igual sí que lo que tienes es esto.
Puede Esto ser, puede ser. coméntaselo a tu médico que lo has oído Sí, y sí. le comentas cómo fue lo de los granitos. Sí, sí, nada. Porque sí que hay un tratamiento que en algunas personas funciona para el dolor del herpes zóster, por lo menos lo baja si no lo quita, y que si sospecha que puedes tener una neuralgia posherpética, pues igual sí te puede dar ese tratamiento. Ajá. Pues mira, me saldría ya de dudas, porque esto, a ver, el que lo tiene, a ver, la verdad es que somos pacientes de la EPOC y hablo ya, pues en plan colectivo, estamos muy mal. Pero yo, encima estando mal con el tema este del tórax, que es que a veces ya no me dejan subir la persiana por la mañana, pues es que lo paso realmente muy mal, muy mal. Y cada vez no va a menos, va a más. Y claro, pues es lo que digo, la medicación que me ponen, pero no, es que no me hacen nada. Y es ya no sabes lo que hacer. Esto Te tomas sí, todo lo que te mandan, pero si no es de la columna, que a veces también puede ser una lesión de la columna, no. sí que podría ser, sobre todo si te apareció Sí, sí, la erupción esa. pero hace mucho, ¿eh? Y luego fue, pues eso, cuando ya empecé con dolor y hasta ahora, vamos. Normalmente va muy relacionada a la erupción, empieza a doler y es un dolor que no se va. Sí. Que si la erupción te salió hace 3 años y te empezó a doler hace 7 meses, no es un herpes zóster. No, me empezó hace 7, más o menos, 7, 8 O si la meses me erupción salió. te salió, díselo a tu médico, Sí. que te salió la erupción, le cuentas cómo era Uh-huh. y que a partir de entonces es cuando tienes el dolor. Sí, además como se me fue, ya dije, bueno, pues ya está, ya no pasa nada. Pero si O sea, sigue el dolor, no pensé en eso, vamos. Maribel, te siento tener que Sí. cortarte y a Javier también, súper interesante, pero tenemos que dar el turno a Natividad Tolosa, la doctora, porque si no, no avanzamos. Vale. Gracias, Javier. Le paso el turno a Nati. ¿Hola? Hola, sí. ¿Se me oye ahora bien? Vale. Pues nada, encantada de estar aquí esta tarde con todos vosotros y felicitaros por la iniciativa, porque esa iniciativa de compartir experiencias entre pacientes y profesionales yo creo que es único, y en los tiempos que corren, en la que la presencia física todavía se ha hecho mucho más limitada, pues más necesario. Yo sí que me quería ayudar de una presentación un poco gráfica para apoyar mi charla. Y un poco es con el primer dato que me ha llamado mucho la atención de ese estudio famoso del EPISCAN 2, que se ha publicado escasamente hace unos días en una revista de neumología en España, donde nos da unos datos que a mí me han sorprendido mucho. Más de un 10% de la población mayor de 40 años padece una EPOC. Pero el dato que más me llama la atención es ese infradiagnóstico, superior al 70%. Si los pacientes EPOC no están bien diagnosticados, desde luego no estarán bien tratados, ni podremos prevenir todas sus complicaciones. Y como yo me dedico a la medicina preventiva, pues quiero indagar también en medidas no farmacológicas, ¿vale? Porque si intentamos no complicarnos, necesitaremos menos tratamientos y nuestra calidad de vida, a pesar de tener ya una enfermedad crónica, se mantendrá en una mejor calidad de vida durante mucho tiempo. Y son pilares básicos: es una dieta equilibrada, un ejercicio físico adaptado a la edad, una fisioterapia respiratoria y, por supuesto, en el paciente con patología respiratoria crónica, el abandono del tabaco que en la mayoría de los casos le ha llevado a esta situación. E intentar, sobre todo, que no haya reagudizaciones, esas exacerbaciones tan famosas que nos llevan muchas veces a ingresar al hospital, a aumentar el tratamiento de broncodilatadores, de antibióticos, que en un pequeño porcentaje de casos se estima que están ocasionados por la polución ambiental, pero sobre todo, están ocasionados por las infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias que ahora se han hecho tan famosas.
pero que en el caso de la EPOC, de la enfermedad respiratoria crónica, ya las podíamos dividir desde hace mucho tiempo, sobre todo ocasionadas por bacterias. Y fijaros que hay una bacteria que destaca en negrita, que es el Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo, del que vamos a tener una vacuna, del que tenemos una vacuna, por lo tanto podemos prevenir esa exacerbación. En cuanto a virus, fijaros, tenemos uno de los virus que más exacerbaciones provocan en el paciente EPOC, es el virus de la gripe, y ya en un estudio del año 2004 hablaban del coronavirus, aunque en esa época no provocaba tantas exacerbaciones, desgraciadamente, como ahora. Y luego también podemos hablar de otro virus, el virus respiratorio sincitial, que muy pronto vamos a tener otra buena noticia, como comentaba antes Javier, vamos a tener una vacuna que va a poder ser administrada en los pacientes a partir de 50 años y, por lo tanto, vamos a prevenir exacerbaciones que van a empeorar nuestra EPOC. Y como medidas no farmacológicas todavía, fijaros, estos son consejos de prevención del COVID. No estamos hablando en esta charla de COVID-19, pero como es una infección respiratoria, prácticamente todo lo que hemos aprendido durante este último año para prevenir la transmisión del coronavirus nos vale para prevenir cualquier otra transmisión de una infección respiratoria que pueda agravar nuestra enfermedad respiratoria crónica. Será la higiene de manos, será la higiene al toser o al estornudar, será la distancia social, será la limpieza de fómites y el uso de mascarillas cuando sea preciso. Es decir, todo esto que hemos aprendido desgraciadamente para el coronavirus también nos va a servir para prevenir otras infecciones respiratorias. Y por último, una herramienta en la medicina preventiva que es la fundamental, ¿no? Que es la vacuna. Prácticamente es la herramienta que más salud ha dado a la humanidad junto con el agua potable. Tradicionalmente, cuando hablamos de vacunas, siempre pensamos en niños, pero ya en los últimos años se ha visto que los adultos necesitan tanto esa prevención a través de vacunas como los niños. Y es así que en los últimos años estamos hablando mucho de vacunas en adultos en general y adultos en función de su grupo de riesgo, es decir, de su patología, de su condición, de su edad, del tratamiento que toma. Y por eso el Ministerio de Sanidad en el año 2018 publicó un documento muy interesante y en el que hay un capítulo específico para enfermos crónicos. Y dentro de los enfermos crónicos destaca todos los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica y en ellos les indica a todos la vacunación de la gripe y neumococo, como ahora veremos. En general, la vacuna de la gripe que hemos terminado recientemente en esta campaña 2020-2021 acaba en enero, pero este año lo hemos iniciado un poquito antes. Está indicada para todas las personas mayores de 65 años. ¿Nos tenemos que vacunar si tenemos que tener 65 años? Sí, todos, independientemente del estado de salud. Y el Ministerio recomienda que este año, por favor, que llegáramos a un 75%. Pero también nos tendremos que vacunar si tenemos menos de 65 años de la gripe, siempre que tengamos algún factor de riesgo. Y, por supuesto, en esos factores de riesgo englobamos a la patología respiratoria crónica. Y de neumococo, ¿nos tendremos que vacunar? Pues como hemos visto con el documento del Ministerio, sí, porque es que hay un montón de patologías que aumentan la frecuencia de la enfermedad por neumococo, pero si pensamos en alguna especialmente, será la que más aumenta el riesgo de padecer una infección por neumococo, es la enfermedad respiratoria crónica, independientemente del grupo de edad al que pertenecemos, con lo cual, si tenemos una EPOC, como bien decíais en el foro de la semana pasada, deberemos vacunarnos de gripe y de neumococo. ¿Y por qué es tan importante vacunarnos de estas dos enfermedades respiratorias en el paciente respiratorio crónico y en cualquier caso? Pues porque con la vacunación eliminamos unos efectos respiratorios directos, es decir, vacunándonos de la gripe ya conseguimos que disminuyan las exacerbaciones de asma y EPOC, que es lo que intentamos. Disminuimos complicaciones de oídos, sinusitis, bronquitis. Pero lo más novedoso y lo que yo quiero también transmitir aquí en este foro es que con la vacunación y con evitando virus y bacterias respiratorios como la gripe y el neumococo,
también se consigue evitar otros desencadenantes inflamatorios que provocan enfermedades tan graves como la isquemia miocárdica, como los accidentes cerebrovasculares o ictus, o agravamientos de enfermedades como la enfermedad renal crónica o la diabetes, con lo cual todavía se complica más el paciente EPOC. Por eso es tan importante. Y me reservo esta última frase que me ha pedido Nicole para las conclusiones finales. Gracias, Nati. Perdona, que tardaba un poco aquí también. Pasamos el turno a pregunta. María, tu pregunta para Nati. Yo quería preguntarle, la neumococos, en mi caso, por ejemplo, creo que en el 2002 me administraron una y luego posterior, como hace 7 u 8 años, me administraron otra dosis u otra vacuna, porque sí que es cierto que me la pusieron con la gripe, con la de la gripe, las dos juntas. ¿Es necesario revacunarse o solamente porque, según me dijeron la última vez, me dijeron, no, esto ya es para toda la vida? Vale. Es muy frecuente que nos acordemos de la vacuna del neumococo en la campaña de la gripe, por esa asociación que tienen de prevención de enfermedades respiratorias, pero se puede vacunar en cualquier momento. Yo no he entrado en detalle porque sí que vi que la semana pasada se comentó mucho, pero hay dos tipos de vacuna de neumococo. Una con 23 serotipos, la vacuna polisacárida, que entró en nuestro país hace mucho más tiempo y que se administraba, se hizo una campaña en la que se administró una dosis a casi todas las personas en torno a la edad de los 65 años y se solía poner una segunda dosis de recuerdo a los 5 años, ¿vale? Pero hace unos poquitos años una vacuna que inicialmente estaba autorizada para niños, que es la de 13 serotipos, la conjugada, también se autorizó para adultos y también está recomendada y se puede administrar. Y esa en principio solo se administra una vez, de momento una vez a lo largo de la vida, salvo enfermedades muy puntuales en las que hay un déficit de inmunidad absoluto como son los trasplantes de médula ósea. En su caso lo que había que ver es qué vacuna, aunque por el periodo que me está contando parece que fuera la vacuna polisacárida la que se le administró y a lo mejor se le puso el recuerdo. Habría que ver ese registro de vacunas, esa cartilla que tenga, ver exactamente qué vacuna se le ha administrado, ¿vale? Gracias, lo preguntaré. Claro, primero es saber qué vacuna es. Exactamente, estoy en Madrid de todas formas. Gracias, María. Hace tantos años seguramente sería la polisacárida. Vale, gracias. Gracias, María. Maribel, tu turno, tu pregunta para Nati. ¿Ahora me oís? Sí. Sí. Bueno, yo no estoy vacunada del neumococo. Además, ya lo comenté el otro día, el martes pasado, que no tenía ni idea. O sea, simplemente llevo el año pasado me vacuné de la gripe y este año, dos años y ya está. Me llamó el centro de salud. Bueno, sí que es verdad que en este año me mandaron una citación del centro de salud para que me vacunara de la gripe A, pero ya está. O sea, del neumococo no me han dicho nada ni tengo ni idea de lo que era. Ahora sí. Entonces, pues, bueno. Me llama tanto la atención y además entonces creo que todavía esta iniciativa vuestra en algo estamos fallando desde luego por nuestra parte, porque el calendario de vacunación del adulto en España, no esta actualización que os he presentado yo el 2018, viene desde el 2004 y bueno, con vacuna polisacárida, pero ya se incluía para pacientes y sobre todo con pacientes con patología crónica. Y me estás contando, Maribel, que es un época avanzado, que estás con oxígeno domiciliario, porque fijaros lo que estamos diciendo, con una única dosis de vacuna o incluso una pauta secuencial, estamos previniendo procesos inflamatorios, estamos previniendo hospitalización, exacerbaciones, y cada vez que se tiene
una infección por este germen, por el neumococo, Sí. aunque uno se recupere, hay dos variantes. Hay una parte que es la neumonía, que sería como, ya es una infección bastante grave, pero sería como limitada solo a la zona del pulmón, y hay otra infección que produce que es más amplia, que es la enfermedad neumocócica invasiva, y a pesar de que hay tratamiento antibiótico potente, incluso recuperándonos, la calidad de vida de cada proceso de estos nunca llega al nivel basal previo. Por eso, solamente con una inyección, a veces de por vida, es dramático que algo estamos fallando. Pues por eso estoy hecha polvo. Claro. Porque, a ver, el año pasado sí que es cierto que yo me vacuné voluntariamente. Y este año me mandaron una carta que también me iba a vacunar, pero vamos, porque me vacuné, si no, pues no lo sé lo que hubiera pasado este año. A ver, Maribel, mi trabajo, yo trabajo en la unidad de vacunas, y mi trabajo es un poco intentar convencer, aparte de hacer consulta individual, a todos mis compañeros, sobre todo especialistas del hospital y médicos de atención primaria, y en eso Javier y yo hacemos muchos cursos de formación, decirles que la vacunación es un aspecto inicial de la historia clínica, tanto como qué edad tiene, cómo es su tensión arterial, un mínimo exploración física, el colesterol, si fuma, si bebe y si está vacunado. Es un checklist inicial que cada médico deberíamos tener en los primeros 5 minutos de la consulta, tan fundamentales. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Desde luego te puedes vacunar y te debes vacunar. Ya lo sé, ya, sí, ya lo preguntaré en el centro de salud, como estamos ahora con el tema este de la pandemia, pues claro, por teléfono. Pero bueno, sí que lo hablaré con mi médico, sí. Muchas gracias. Y comentaron el jueves no solamente Maribel, sino otros asistentes también que no tenían ni idea, vaya, es increíble. Así que este llamamiento que estás haciendo, Nati, a todos tus compañeros es más que oportuno, vaya, muy importante. Así que increíble, porque los pacientes por sí solos muchas veces ni lo saben, tienen que ser los médicos que de alguna forma le tienen que aconsejar, para eso están los médicos, ¿no? Pasamos el turno a Juan. Juan, tu pregunta para Nati. Hola, buenas tardes, Natividad. Buenas tardes, Juan. Bueno, yo abundo en lo que decían María y Maribel acerca de las confusiones que hay con la vacuna del neumococo. A mí el médico del hospital me dijo que me vacunara cada 4 años y mi médico de cabecera cada 5. Bueno, yo haré lo que se me mande. Desde el punto de vista de la medicina preventiva, sí, dos comentarios. Uno, has hablado de los factores de exacerbación de la EPOC. Yo entiendo que uno de ellos, no sé si te afecta como medicina preventiva o no, puede ser el clima, más concretamente los golpes de calor. Y la otra pregunta, ¿cuáles serían los síntomas del virus? Se llama virus sincitial, ¿verdad? Sí, virus respiratorio sincitial. ¿Cuáles serían los síntomas? Al final, el virus respiratorio sincitial no deja de ser una infección respiratoria que tiene es un proceso vírico, ¿vale? No sería tratado con antibióticos como el neumococo, sería un proceso vírico y tendría un cuadro respiratorio muy parecido a todos los virus, rinovirus o virus respiratorios. El virus respiratorio sincitial es más conocido en los lactantes, en los bebés, para los pediatras, en los que es muy grave, más que para el paciente adulto. Lo que pasa es que en el paciente con enfermedad respiratoria crónica es especialmente sensible y vulnerable a todas las infecciones respiratorias. Y es verdad que ahora, aparte de esta nueva vacuna que he comentado, que está en fase de ensayo y de próxima comercialización, esperemos, también se está trabajando mucho con una vacuna para embarazadas, igual como luego el compañero hablará de la vacuna de la tosferina, que también son enfermedades que son muy graves en los bebés recién nacidos, porque no tienen ese sistema defensivo, y tanto la tosferina como el virus respiratorio sincitial son muy graves, y entonces se plantea una estrategia diferente a lo que estamos hablando hoy del adulto o del paciente crónico, sino proteger desde la embarazada al bebé.
¿vale? Pero no dejaría de ser para el paciente de EPOC un cuadro respiratorio muy parecido, que este año nos está pasando un poco como con la gripe, que el coronavirus se lo está comiendo todo y prácticamente no estamos detectando casos ni de virus respiratorio sincitial, que es más frecuente en los niños, ni de gripe. Porque vamos todos con la mascarilla. También hay como una especie de interacción entre bichos, incluso antes de la mascarilla, que cuando hay mucho de uno, el otro ocupa ese nicho ecológico. El coronavirus lo está ocupando todo, desgraciadamente. Muchas gracias, Nati. No te quiero cortar, pero sí tenemos que dar paso ya a Felipe. Felipe Villar es el médico de la Fundación Jiménez Díaz y nos habla sobre todo hablar de lo que es la vacuna relacionado con lo que es la vacuna de tosferina. Felipe, tu turno. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a todos que estáis en América. Supongo que el tiempo será mejor, sobre todo aquellos que estáis en Sudamérica, ¿no? Me ha tocado hablar sobre la vacuna de la tosferina. La tosferina es una enfermedad, para aquellos que no la conocen, está producida por una bacteria que es la Bordetella pertussis, fundamentalmente, que tiene tres características muy definitorias. Una es que es altamente contagiosa, lo cual quiere decir que el porcentaje de probabilidad que tenemos de contagiarnos es elevada, sobre todo en niños y en bebés, como se decía antes, son los que tenemos que proteger más. Pero para que os hagáis una idea, los que más contagian a los niños y los bebés son los adultos, hasta más de un 50%. Por tanto, los adultos sufren la enfermedad y son transmisores de la misma. El segundo concepto importante es que ni la infección natural ni la vacuna proporcionan inmunidad de por vida. Estamos acostumbrados a que esta vacuna nos la den en edad infantil, cuando éramos más pequeños, pero no damos recuerdos de esa vacuna cuando somos más mayores, ¿no? Y la otra característica fundamental de la enfermedad es que hay una gran variedad de síntomas muy parecidas a los otros cuadros catarrales, gripales, que hace que el diagnóstico sea muy difícil. Porque aquí uno ha tenido un cuadro de tos un poquito más prolongada, incluso algo perruna, y lo ha achacado a un catarro mal controlado, y que probablemente estábamos ante un cuadro de una tosferina. Para que os hagáis una idea, solo el 1% de los casos se diagnostican. Ese diagnóstico es mayor en personas mayores, es decir, la enfermedad tiene una incidencia más elevada cuanto más edad tiene un paciente. Y hasta 4 veces más de los pacientes que tienen más de 65 años acaban ingresando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si unimos las infecciones de la tosferina con pacientes crónicos con EPOC, con asma, tenemos un cóctel que hace que es prevalente o que haya una mayor probabilidad de que aquellos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC o el asma puedan tener más riesgo de contraer tosferina, como se ha visto en estudios previos, ¿no? No solo eso, sino que aparte de ser más probable de tener la tosferina, también pueden tener más agudizaciones, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes con bronquitis crónica, más que el paciente enfismatoso, ¿no? Si juntamos este cóctel, tenemos que si tenemos pacientes con más probabilidad de tener tosferina y más fácilmente que tengan agudizaciones, tenemos que tomar medidas. Una de las principales medidas es la vacuna. Las principales sociedades o organismos internacionales ya están empezando a recomendar el uso de la vacuna de la tosferina en pacientes con EPOC, como puede ser la guía GOLD, que todos los que conocéis habéis oído alguna vez, ¿no? Ella lo recomienda para aquellos pacientes que no han recibido la vacuna de la tosferina en edad juvenil, es decir, cuando son adolescentes. Pero yo creo que hay que extender esa recomendación a la edad adulta. Y cualquier paciente con EPOC mayor de 40 años debería de recibir una dosis de recuerdo de la tosferina. ¿Qué pasa? Que en España el calendario está muy acotado a esas edades, pero en edad adulta incluso ya tenemos más de 23 países en todo el mundo que la hacen una recomendación muy, muy potente. En España, pues probablemente nos quedamos más en las palabras más que en la acción. Y sí que hay una sociedad, que es la Sociedad Española de Geriatría y de Gerontología, que lo recomienda, esa vacuna en edad adulta. En la comunidad autónoma asturiana
En la Cataluña también hacen una recomendación, pero falta ponerla en práctica, es decir, llevarla a los pacientes y sobre todo a nuestros enfermos con EPOC, ¿no? Porque otros países, como pueden ser los italianos, los alemanes, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud o UNICEF, hacen una recomendación muy potente de que en todos los pacientes EPOC y adultos hay que ponerles la vacuna de la tosferina, y sobre todo más ahora que convivimos con otras infecciones como puede ser la del coronavirus, ¿no? Para acabar, voy a dejaros 2-3 reflexiones, ¿no? Si tenemos que la EPOC tiene mayor riesgo de tosferina y que por la tosferina aumentan las agudizaciones, 3 preguntas. 1, ¿puede ser la infección por tosferina en la infancia una causa de desarrollo de la EPOC en la edad adulta? La segunda pregunta que os dejo es, ¿puede ayudarnos la vacuna de la tosferina a protegernos de tener EPOC o agudizaciones de la EPOC? Y la última es, ¿tiene que estar ya la vacuna de la tosferina en el calendario vacunal del adulto, tanto si tiene EPOC como si no tiene? Espero vuestras preguntas y vuestros comentarios. Impresionante lo que nos estás diciendo, Felipe. Yo creo que lo de la tosferina no tiene nadie claro, así que pueda tener una influencia la tosferina en lo que tema la EPOC. Juan, te paso a ti el turno. ¿Qué le quieres preguntar a Felipe? Juan, dispara. Ahora, no me dejaba, el iPad no me dejaba enchufar el teléfono. 2 preguntas. Una, has hecho una pregunta, no sé si retórica, diciendo que la tosferina quizás puede provocar la EPOC en adulto. ¿Hay estudios clínicos o simplemente lo has dejado en el aire para que alguien empiece el estudio clínico? Bueno, está sobre todo en el pensamiento de muchas hipótesis de investigadores, ¿no? Sí que hay algún estudio en el que nos dice que es posible que pacientes con enfermedades respiratorias pueden tener más riesgo de contraer tosferina, es un estudio que se hizo en una población iraní hace años, pero quizás ahora que cada vez está mucho más de moda o en la comunidad científica intentar estudiar las causas más allá del tabaquismo y de ver si los periodos prenatales o infantiles pueden hacer que desarrollemos la EPOC en edad adulta, la infección por tosferina puede jugar un papel prevalente, igual que a lo mejor alguna otra enfermedad, a la hora de desarrollar este EPOC, porque puede dejar determinadas lesiones en el pulmón y hacen que con más probabilidad puedas tener EPOC. Si ya le sumas el tabaquismo o la contaminación o otros exponentes, puede hacer que con más facilidad puedas desarrollar EPOC incluso con edad más precoz, ¿no? Sí, esa puede también tener relación con personas que de forma congénita tienen bullas pulmonares, por ejemplo, que las hay. Pero bueno, la siguiente pregunta era, ¿la tosferina es una infección de corte estacional como la gripe o se aparece en cualquier momento del año como el catarro? Bueno, generalmente la tosferina suele aparecer con brotes periódicos, digamos, como olas de aparición en las que suelen aparecer cada 3-5 años, ¿no? Sí que es verdad que contamos con una alta prevalencia de vacunación de la tosferina en pacientes en edad infantil, pero esa, digamos, falta de vacunación en edad adulta puede hacer que transfiramos esa tosferina a pacientes más jóvenes, niños o bebés o pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Obviamente es más fácil una transmisión de una enfermedad respiratoria en época de invierno que en época de verano, pero no debemos de olvidar que la presencia de la enfermedad está ahí durante todo el año, ¿no? Y que esos, aunque actúe con brotes periódicos, no está exenta de aparición todos los años, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan. Pasamos el turno a Maribel. Maribel, tu pregunta para Felipe. Hola, Felipe. Hola, ¿qué tal, Maribel? Vamos a ver, ¿es muy contagiosa la tosferina? Sí, es altamente contagiosa. Para que te hagas una idea, es decir, el contagio que reciben fundamentalmente ahora los niños o los bebés, que son donde están más estudiados, se estima que los pacientes
de más de 20 años la transmiten en un 50%, comparado, por ejemplo, con otras edades. Es decir, que no debemos de tener la idea solamente de que a lo mejor se lo contagian entre niños, sino que somos los adultos los que lo contagiamos. Por eso, uno de los mayores hincapiés a la hora de vacunar es a las embarazadas, para ya intentar protegerlas desde antes de su nacimiento, como se ha apuntado antes, ¿no? Por eso es importante vacunar no solamente a los niños, sino también a los pacientes en edad adulta, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen enfermedades más crónicas como el EPOC o el asma, muchas veces por la propia, digamos, arquitectura de un pulmón dañado puede hacer que sea más sensible o más susceptible a que determinadas bacterias pueden provocar una infección. Ya. Bueno, ya no hay tiempo, ¿verdad, Nicolás? Seguro que sí. A ver, por ejemplo, antiguamente la gente se vacunaba, ¿no? De estas vacunas, ¿no? Bueno, antiguamente y ahora. Bueno, quiero decir, antiguamente. Vacunar, claro. A ver, pero por ejemplo, a ver, yo me pongo en mi lugar, con la edad que tengo, yo realmente tampoco sé las vacunas que me pusieron de pequeña, ¿no? Bueno, eso es sencillo. A la hora, siendo un paciente POC, mi recomendación es que a partir de los 40 años tengas ya una dosis de recuerdo y que la repitas cada 10 años. Muy bien. Y no hace falta que pienses en si la recibiste o no. Ajá, vale, muy bien. Entonces nos tenemos que vacunar muchas vacunas, ¿no? Bueno, es decir, también hay gente que se tiene que tratar de la hipertensión, a la vez que de la diabetes, del ácido úrico, de su EPOC, de su insuficiencia cardíaca, y demás. Es decir, probablemente las vacunas son los fármacos efectivos y inoculados que hay, que realmente sí que han acabado con muchas enfermedades y muchas pandemias. Entonces, y no es un fármaco de un tratamiento diario, es decir, que te provoca una protección más duradera de lo que puede ser cualquier pastilla para cualquier enfermedad actual. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Gracias, Maribel. María. Yo quería... Espera. A ver, yo quería preguntarle a Felipe, ¿las dosis son las mismas que las... Espera, se me ha ido, ya. ¿Las dosis serían las mismas que para niños o serían... Bueno, es una Perdona, es una dosis de recuerdo, pero, es decir. Pero no tienen que modificar nada, simplemente está ahí. No, es una dosis de recuerdo, es la misma que la última que te pusieron y no tiene ninguna otra complejidad. Es decir, son las vacunas que se dan contra la tosferina son vacunas inactivadas acelulares, muchas veces forman parte de vacunas combinadas con la difteria y con el tétanos. Es decir, que es una dosis de recuerdo y no hay que crear ni hacer nada especial para recibirla, ¿no? Y perdona, ¿y necesitamos recomendaciones? Yo, por ejemplo, al sistema de salud general reclamarla o al médico en particular, al médico de familia o al especialista, en este caso, o el neumólogo. Pues mirad, recomendaciones necesitamos todos y para cualquier cosa, y más en estos tiempos. Sí que es verdad que es importante, es decir, que desde la comunidad médica, seamos los propios médicos los que tengamos que recomendar a todos los pacientes que se vacunen contra la tosferina. Segundo, tiene que ser responsabilidad del paciente, una vez que conozca la enfermedad y las posibles de infección, que sea el que le recomienda al médico: oye, doctor, recomiéndeme esto que estoy dispuesto a ponérmelo. Vale. Y por último, las asociaciones de pacientes como la vuestra, sois muy potentes a la hora de llegar la información a nivel de los gobiernos. Por lo tanto, no debéis de dejar que sean únicamente los laboratorios farmacéuticos ni las sociedades científicas los que recomienden la vacunación, sino que tenéis que ir de la mano de estos a la hora de entrar de la mano a un gobierno o una consejería para que recomiende dentro de su calendario vacunal esa vacuna contra la tosferina, porque va a ser mucho más efectivo y mucho más rápido. Es decir, si yo soy un político, probablemente voy a querer oír más a un paciente que a un médico o que a una empresa farmacéutica, porque el paciente me va a transmitir esa necesidad o esa sensación de querer salud, ¿no? Hoy en día la salud
está por encima de muchas otras cosas, ¿no? Y la salud prevenida, podemos decir, es mucho más barata que cuando tienes que dar tratamientos súper caros o hacer técnicas diagnósticas que al final encarecen mucho la sanidad. Si, por ejemplo, cualquiera de vosotros que tenéis EPOC o que tenéis asma, trabajáis mucho en la prevención y el cuidado en la salud, probablemente vais a tener muchas menos agudizaciones, vais a vivir muchos más años y vais a generar un coste menor a vuestro sistema sanitario. Con esto, cualquier político os abre la puerta enseguida. Gracias, Felipe. Es exactamente el mensaje que queremos lanzar siempre, la corresponsabilidad, ¿no? Que todos somos responsables de nuestra propia salud. Una pregunta del público y ya pasamos a los mensajes clave. Decían que, gracias, Felipe, no sabía que era tan peligrosa la tosferina. ¿Puede existir un bajo diagnóstico de tosferina por confusión con otras enfermedades? Vale. Primero, hay que definir bien lo que es peligroso y lo que no es peligroso. Es decir, no es lo mismo una tosferina que, por ejemplo, una neumonía grave en un paciente hospitalizado. Es una enfermedad altamente contagiosa que tiene una múltiple variedad de síntomas que puede provocar esa exacerbación en los pacientes con EPOC o crisis de asma y que está infradiagnosticada porque podemos confundir los síntomas con otras enfermedades. Por ejemplo, si yo este invierno empiezo con un poquito de tos, con algo de moquillo, a lo mejor empiezo con algo de cefalea o puedo tener algo de fiebre, aunque menos rara. Es decir, ¿cómo puedo diferenciar una tosferina de un cuadro catarral por el virus respiratorio sincitial, por ejemplo, que también tiene una tos un poco más perruna, un poco más potente, o de otro cuadro catarral? Sí, es verdad que la tosferina, si no la manejas bien, nos puede dar un cuadro a lo mejor un poco más larvado en el tiempo. Y a lo mejor podemos empezar a pensar en ella cuando veamos que llevamos una semana, 2, 3, ya casi un mes, esto no me la acabo de quitar esta tos de encima o este catarro mal curado, ¿no? Eso a lo mejor nos puede ayudar más a identificarlo, pero en cuadros leves que me duran 2, 3, 4, 5 días es más difícil de diagnosticar. Es decir, si tienes un cuadro, realmente vas al médico de cabecera o vas al neumólogo, es decir, tienes que tener una afectación mucho más grave como para acudir a las urgencias de un hospital, ¿no? Y muchas veces las vemos, pero tampoco pensamos en ellas, es decir, porque enseguida ponemos el antibiótico y somos incapaces o no nos hace falta identificar qué bacteria está provocando esa neumonía o esa agudización de EPOC, porque enseguida que le ponemos el antibióticos, los broncodilatadores, corticoides, en su caso, el paciente mejora y puede seguir con su tratamiento en su domicilio. Gracias, Felipe. Súper interesante. Tenemos que ir terminando ya. Vamos a empezar con lo que son los mensajes clave. Cada uno, por favor, que diga un poco su frase final, que es lo que quiere con lo que nosotros nos quedemos. Creo que Javier estaba con la mano levantada desde hace un montón de tiempo, así que eres el primero que puede terminar un poco nuestra jornada con tu mensaje clave. ¿Vale, Javier? Sí, el mensaje clave es que las pacientes o las personas que tenéis EPOC tenéis que ser conscientes de que tenéis más riesgo de algunas enfermedades que se pueden producir en la actualidad o en el futuro, se pueden prevenir con vacunas y, por tanto, la vacunación tiene que ser parte de ese modelo de vida saludable que tenéis que llevar: alimentación, ejercicio, dejar de fumar y vacunarse. Gracias, Javier. Pasamos el turno a Juan. Juan, tu mensaje final. Mi mensaje final viene a redundar lo que decía Javier. Es decir, tenemos que ser conscientes de que las vacunas están hechas para protegernos, especialmente a enfermos que somos sensibles a enfermedades, digamos, complementarias de la nuestra. Gracias, Juan. Nati. Vale, pues yo quiero remarcar que con una única administración de una vacuna anual como la vacuna de la gripe y con una pauta de vacunas de neumococo, tanto en los pacientes mayores como en cualquier paciente con patología crónica, lo que estamos haciendo es prevención
de la exacerbación de las enfermedades respiratorias, pero también prevención de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares tipo infarto de miocardio y tipo ictus cerebral. O sea que es muy importante. Gracias, Mati. Maribel. Sí, pues nada, pues tendremos que vacunarnos de vacunas que tenemos pendientes para Sí. seguir adelante, vamos, si no mal. Y insistir a los médicos, insistir a los médicos. Si los médicos no nos hablan de ello, pues tenemos que ser nosotros que tenemos que ser proactivos al respecto. Exacto. Y muchas gracias por todo. Gracias a ti por estar. Felipe. Si tienes EPOC, protege tu salud vacunándote de la tosferina. Gracias, Felipe. María, tú eres la última que ya cierra nuestra jornada de hoy. Yo quería decir que, ante todo, visibilidad a las enfermedades respiratorias y el beneficio que producen las vacunas. De todos los niveles, que haya estudios y podemos administrar una vacuna más y desarrollar una vacuna más para protegernos, ya no solo a los enfermos, sino a todos. Ese sería mi lema. Sobre todo, visibilidad por parte de la administración y por parte de los enfermos. Muchas gracias, María. Gracias a todos por asistir. Acordaros que la grabación estará visible en la página web de APPOC, www.appoc.es. También los mensajes claves que habéis lanzado ahora mismo. Os agradezco de corazón vuestra asistencia y a vacunarse los que tengan que vacunarse. Muchas gracias. Un besito y para todos. Un besito. Gracias a ti, Nicole. Hasta luego. Adiós.